Vamos a comenzar el acto solemne de entrega de diplomas de reconocimiento y reparación a las víctimas del franquismo. 3 de estas víctimas son de aquí de Santa Cruz de Moya y es para nosotros un honor que se las puedan entregar en Santa Cruz. Las otras 2 son personas muy allegadas a Santa Cruz de Moya y las consideramos como de aquí también, de Santa Cruz, ¿vale? Bien, os presento a la persona representante del Gobierno de España, que es Antonio Gómez, que es asesor de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y viene en representación del Gobierno de España, y yo añadiría de España, de la patria, que años atrás, en un Estado dictatorial, estas 5 víctimas sufrieron todo lo que sufrieron y ahora la misma patria, pero democráticamente establecida, pues va a honrar su memoria de esta manera. También Joaquín Bosch ya lo conocemos, y a Mirta Núñez, que va a ser la persona que lea una pequeña biografía cortita de cada uno de las víctimas que les van a entregar este diploma. ¿De acuerdo? Antonio, te dejo. En primer lugar, quiero, disculparme que no está aquí el secretario de Estado de Memoria Democrática, por un problema personal no ha podido estar. Y, en segundo lugar, agradecer a los familiares que estáis aquí, porque no solo es un acto simbólico, es un acto también de fuerza democrática. Cómo no, a la Gavilla Verde, porque las asociaciones memorialistas de España han sido claves, sinceramente, para que se pueda haber promulgado la ley del 2022. Muy difícilmente se puede explicar esta ley sin la fuerza y la presión que han ejercido estas asociaciones sobre los partidos políticos. Quizá también el cambio generacional de los dirigentes de los partidos políticos ha sido lo que ha contribuido a finalmente promulgar esta ley. Esta ley es un marco, general, procura un marco general para desarrollar, políticas públicas en la reivindicación de la memoria histórica de nuestro país. Y dependerá, pues, de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos, de las universidades, de las instituciones culturales que realmente se involucren en el desarrollo de esta ley. En estos 3 años, el Gobierno ha planteado algunos desarrollos reglamentarios de la ley, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con lugares de culto, con lugares de memoria histórica, y con la propia configuración de un consejo asesor de memoria histórica donde puedan estar presentes las asociaciones memorialistas, expertos, etcétera, pero ha ido adelante en pasos concretos de financiación y de impulso, sobre todo del plan de sumaciones. Ahora vamos a inaugurar el segundo plan de sumaciones. El primer plan de sumaciones ha constituido prácticamente en involucrar a ayuntamientos y a comunidades autónomas, a diputaciones y a la Federación Española de Municipios y Provincias en las exhumaciones. Esto ha significado que ha habido 12.000 cuerpos, exhumados con dinero público en estos 3 años y ahora se está avanzando también mucho en lo que es la identificación personal de estos cuerpos que se han ido recuperando. En el ámbito, de la resignificación, el simbolismo, la lucha contra el simbolismo fascista que todavía pervive en nuestro país, se han dado pasos adelante, como ha sido recientemente el concurso público para la resignificación del Valle de Colgamuros, y ahí también se está avanzando bastante en el tema de las exhumaciones, aunque también hay que decirlo que todo el plan de exhumaciones es muy complejo, porque las exhumaciones pasados tanto tiempo es verdaderamente complejo su realización práctica, ¿no? Otros avances que se han podido realizar son, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las sanciones, que ha muy bien explicado el magistrado. Es decir, ahora, por ejemplo, la ley también implementó una modificación de la ley de fundaciones con el objetivo de que aquellas fundaciones
que, exalten el franquismo y humillen a las víctimas puedan ser disueltas. Y el gobierno ya ha instado a la disolución de la Fundación Francisco Franco porque es, algo paradigmático en este tipo de fundaciones, y esperemos que esto concluirá en un procedimiento judicial y esperemos que salga adelante, ¿no? Son pues, bastantes cosas que se están realizando. Y también, desde luego, la propia, por ejemplo, animación de los estudios de investigación histórica son también importantes porque, esta preocupación por la memoria histórica en los últimos años en nuestro país también ha avanzado para la propia historia, para, animar a los estudios e investigaciones históricas. Más allá de esto, también me gustaría hacer un breve comentario de lo que yo pienso que son los desafíos que tiene la aplicación de este tipo de leyes en unos estados que hemos tenido unos retrasos tan grandes en nuestra evolución política. Es concretamente el primer desafío que yo señalaría, es la indiferencia que se puede producir. Lo vimos, por ejemplo, aquí se ha hablado, cuando se produjo la ley del 2007, la indiferencia que tuvo simplemente, es decir, no hacer caso de nada, no poner ningún medio y así paralizar la ley, que eso es lo que hizo el gobierno de Mariano Rajoy. Y ese es un grave problema que tiene en el futuro el desarrollo de la ley, ¿no? Esta indiferencia y después simplemente tomar la memoria histórica como una cosa, si se quiere, políticamente correcto, una cuestión meramente cultural. Eso también es un problema porque, como muy bien dijo el magistrado antes, la memoria histórica significa el compromiso en la vida política actual con los hitos históricos de la lucha por la democracia en nuestro país. Y eso es lo que debe impregnar, el sistema político. Si esto no se conlleva, si es simplemente una ritualización, una performance cultural, pues no tiene ninguna implicación. El segundo gran peligro, yo creo que es muy importante y también se ha de alguna manera sugerido en las preguntas, es el ascenso de las ideologías fascistas, no solo en nuestro país, sino en Europa y en otras partes del mundo. Ello tiene una implicación evidente sobre la memoria histórica, porque lo que nos encontramos es que este tipo de ideologías niegan absolutamente los hitos de las luchas por las democracias en sus respectivos países. Lo hemos visto, por ejemplo, recientemente en Argentina, que pese a los avances que han tenido ahí en memoria histórica, el gobierno actual ya es que sin tapujos reivindican como, vamos a decir, correctos para el Estado las dictaduras que hubo en ese país. Y esto, está ocurriendo, es decir, se produce un revisionismo histórico por parte de las ideologías fascistas, que desgraciadamente, debido a las brechas sociales de desigualdad, debido a los déficits de la propia democracia, están incidiendo en generaciones jóvenes que reivindican y van a reivindicar esa especie de revival hacia regímenes autoritarios y justifican estas atrocidades. Y realmente este es otro gravísimo peligro que, como vemos, pues todos somos conscientes de ello, ¿no? Y el tercer peligro quizá es más sutil y es aquella banalización de la memoria histórica, es decir, plantear discursos equidistantes en nombre de la historia con palabras mayúsculas. Es decir, no, bueno, claro, la memoria histórica en realidad son testimonios, en realidad son discursos subjetivos, la historia es científica, la historia es objetiva, la memoria histórica no. A mí me gusta, sobre este asunto, sobre este peligro para la memoria histórica, señalar lo que dice un filósofo español que ha reflexionado mucho sobre estos asuntos, y es el filósofo Reyes Mate, que dice lo siguiente, dice: la historia es el conocimiento del pasado. Y la memoria histórica es sobre todo una lectura moral del pasado. Una lectura moral con mayúsculas, y eso significa que no solamente es la historia, no solamente sirve también para conocer la historia, sino sirve también para orientarnos en el futuro, para que las cosas no vuelvan a ser como fueron. Eso es, la lección, yo creo, moral que debemos de sacar. Y es en este contexto, cuando tengo que hablar de las declaraciones de reparación
y reconocimiento personal. Esto viene en la ley y, en definitiva, se trata de el reconocimiento a las víctimas de la guerra y la dictadura. Y, en segundo lugar, la reparación. Y la reparación consiste, como bien ha explicado el magistrado, en declarar no solo nulo las sentencias, los actos administrativos del Estado franquista, sino la ilegitimidad de esos órganos que los dictaron, las dos cosas. Y esto es lo que viene a significar esta declaración. Entonces, es grato en este caso que cuando nos llega una solicitud al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para solicitar una declaración de reconocimiento y reparación personal, nos encontramos con todo el catálogo de horrores, digamos, de lo que significó la represión, porque detrás de cada solicitud nos va acompañada de una documentación. Las solicitudes se dan en base a la documentación que se presenta. Y en esa documentación nos encontramos un juicio sumarísimo, nos encontramos una depuración administrativa, nos encontramos un certificado de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias donde se certifica el estado en prisión de más de 15 años por razones ideológicas o por razones meramente, incluso de creencias también ha ocurrido. Es decir, que nos encontramos este capítulo de horrores de la represión. En este caso, cuando nos llega la solicitud de los guerrilleros antifranquistas, no solamente nos llega la documentación, también vemos que aquí ya no se trata de víctimas, se trata de víctimas porque son víctimas, pero también se trata de resistentes. O sea, esto es, digamos, lo paradójico aquí, ¿no? Es decir, son, digamos, los últimos defensores de la República Española y al tiempo también los primeros resistentes. Sabemos que las guerrillas, digamos, y es lastimoso decirlo, fueron un poco víctimas o fueron sacrificadas por la geopolítica del momento, pero su ejemplo, desde luego, está vivo entre nosotros. Y lo que es triste es que la sociedad española haya olvidado esa resistencia que hubo en tantas zonas de España y que significaron las guerrillas en España. Ahora vamos a pasar simplemente ya a dar este diploma a los familiares. Mirta Núñez, que es una reputada historiadora, que es una investigadora en memoria histórica pionera, que ha hecho diferentes trabajos. Hemos tenido la oportunidad de tenerlo aquí y va a leer unas notas biográficas. Creo que cuando finalmente acabe de leer cada nota biográfica, ruego a los familiares que se acerquen a la mesa y les daremos esta declaración de reconocimiento y reparación. Buenas tardes, estoy encantada de volver a estar aquí, que he estado en varias ocasiones. La primera declaración de reconocimiento y reparación personal expedida por el Gobierno de España en su nombre y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática se ha acreditado a don Eulalio Barroso Escudero. Voy a leer la declaración para que se pueda conocer, ¿no?, qué es lo que pone el documento del Gobierno de España.
Dice así: el Gobierno de España y en su nombre el Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática expide en favor de don Eulalio Barroso Escudero el presente documento de reparación por la persecución y violencia padecidas por razones políticas, ideológicas y de conciencia durante la dictadura y en reconocimiento a su condición de víctima por haber participado en la guerrilla antifranquista, según establece la Ley 20/2022 de 19 de octubre de Memoria Democrática, que reconoce y declara la ilegalidad y la ilegitimidad de los tribunales, jurados o cualesquiera otros órganos penales y administrativos que se hubieran constituido para imponer condenas o sanciones de carácter personal, así como la nulidad de las sentencias y resoluciones que dictaron. En Madrid, a 4 de octubre de 2025, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres Pérez. La siguiente declaración de reconocimiento y reparación personal expedida por el Gobierno de España en su nombre y el Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática se dedica a don Marcelino Chiva Pérez, que padeció persecución por razones políticas e ideológicas durante la dictadura franquista. Natural de Aventosa, Teruel, realizó tareas de enlace en el 11º sector de la Asociación Guerrillera de Levante y Aragón y a partir de 1950 en el Comité Regional. Fue detenido en Gerona en abril de 1950 y el 14 de agosto de 1950 se le aplicó la Ley de Fugas, procedimiento sumarísimo 152V541 en el sitio El Collado de Utiel, falleciendo a consecuencia de un disparo de arma de fuego de la Guardia Civil. Se declara ilegal e ilegítimo el tribunal que juzgó a don Marcelino Chiva Pérez, así como a los jurados y cualesquiera otros órganos penales o administrativos que, a partir del golpe de Estado de 1936, se hubieran constituido para imponerle por razones políticas, ideológicas, de conciencia o de creencia religiosa, condenas o sanciones de carácter personal, así como, y termino, la ilegitimidad y nulidad de sus resoluciones. Gracias. Tras la declaración de reconocimiento y reparación personal expedida por el Gobierno de España y en su nombre el Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, ha quedado acreditado que don Luis Martí Bielsa padeció persecución por razones políticas e ideológicas durante la Guerra de España 1936 al 39 y la dictadura franquista.
Natural de Gallur, Zaragoza, durante la Guerra de España fue responsable político de las Juventudes Socialistas Unificadas en el 32 Grupo de la Guardia de Asalto. Al terminar la contienda se exilió a Francia, donde fue internado en el campo de concentración de Argelès-sur-Mer y trasladado después al campo de Saint-Séverin de Rosselló. Cuando el Tercer Reich invadió Francia, el combatiente español participó en la resistencia francesa contra los alemanes y, aunque fue hecho prisionero y se decretó su envío al campo de concentración de Dachau, no llegó nunca a atravesar sus puertas porque huyó del tren que lo trasladaba. Posteriormente, y como oficial de las fuerzas francesas del interior, participó en la liberación de París de 1944. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, ingresó a Cataluña con las guerrillas del Partido Comunista, llevando una imprenta clandestina. Y con este termino, el 17 de enero de 1947, el juez de la Capitanía General de la Región Militar de Barcelona le declaró como procesado por haber cooperado activamente en la propaganda y reorganización del Partido Clandestino Comunista. El 30 de diciembre de 1985, el fiscal jurídico militar procedió a concederle la amnistía con todos sus efectos por la causa 143.425 como autor de un delito de rebelión. Gracias. Declaración de reconocimiento y reparación personal expedida por el Gobierno de España y en su nombre el Ministro de Política Territorial, por el cual ha quedado acreditado que don Teófilo Sánchez Domínguez padeció persecución por razones políticas e ideológicas durante la dictadura franquista. Natural de Santa Cruz de Moya, Cuenca, ingresó en la prisión de Carabanchel de Madrid el 22 de mayo de 1947, a disposición del auditor de guerra, en méritos del sumario 141.044, siendo juzgado el 15 de febrero de 1949 y condenado a la pena de 3 años por un delito de auxilio a la rebelión. El Patronato Nacional de San Pablo, para presos y penados, de conformidad con los datos facilitados por el afectado, activó los trámites para su libertad y expediente de libertad condicional, que fue aprobado por el organismo competente. Fue excarcelado el 18 de junio de 1949. Para terminar, el 11 de abril de 1967, la Comisión de Rehabilitación y de Penas Accesorias, a solicitud del afectado, canceló sus antecedentes penales como condenado a 3 años de prisión impuesta por la Capitanía General el 15 de febrero de 1949 por delito de rebelión. Gracias.
Sí. Julio Ramos. Julián Ramos. Declaración de reconocimiento y reparación personal expedida por el Gobierno de España y en su nombre el Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Tras el estudio de su solicitud ha quedado acreditado que don Julián Ramos padeció persecución por razones políticas e ideológicas durante la Guerra de España y la dictadura franquista. Natural de Santa Cruz de Moya, Cuenca, al inicio de la Guerra de España se encontraba realizando el servicio militar en Alicante como voluntario del regimiento número 11. En diciembre de 1938 ascendió a teniente de la 84 Brigada, pasando tras la disolución de la misma a la 22 con mando en Altea, donde se afilió al Partido Comunista. Además estuvo destinado durante la Guerra de España en Segorbe y Calpe. Durante el mes de abril de 1939 se le juzgó en Alicante por auxilio a la rebelión y por supuestas amenazas y fue condenado a 20 años de cárcel. En junio de 1947 se incorporó a guerrillas desde Valencia en el campamento escuela de los Montes Universales y más adelante en el entorno de los Montes de Teruel. En noviembre de 1950 falleció en el campamento de Calles, Valencia. Se declara ilegal y legítimo el tribunal que juzgó a don Julián Ramos, así como a los jurados y cualesquiera otros órganos penales y administrativos que a partir del golpe de Estado de 1936 se hubieran constituido para imponerle por motivos políticos e ideológicos o de conciencia y creencias religiosas condenas o sanciones de carácter personal, así como la ilegitimidad y nulidad de sus resoluciones. Gracias. Declaración de reconocimiento y reparación. ¿Ya? Ya está. Ya está. Ahora va a hablar. Sí, Remei, pasa bien, ven. ¿Están todos? ¿Cuál es? Aquí está. Bueno, buenas tardes. Hoy es un día profundamente especial para nuestra familia. En nombre de todos nosotros quiero expresar nuestro más sincero agradecimiento al Gobierno de España por la entrega de este reconocimiento tan importante otorgado a mi padre Lluís Martí Bielsa. Este documento es el reconocimiento de una lucha que se inició hace 89 años y de toda una vida con el ideal de los valores republicanos, de lucha contra el fascismo y de amor por la libertad. Llega tarde, lo hubiera debido recoger él en persona, pero para nosotros representa el reconocimiento que honra su memoria y el legado de quien ha sido un pilar fundamental en nuestra familia. Agradecemos a todas las personas e instituciones, pero sobre todo a la Gavilla Verde, que hicieron posible que hoy estemos aquí compartiendo esta emoción y sintiendo que la historia de mi padre queda escrita no solo en los documentos o libros, sino también en el corazón de quienes lo conocimos y lo amamos. Ahora, si con esto hemos conseguido la anulación del juicio que lo sentenció a 18 años de prisión. Gracias de todo corazón por este gesto que nunca olvidaremos.
Bueno, a continuación vamos a hacer unas fotografías. También nos gustaría hacerla con el público. Nos pondremos primero vosotros y luego con el público, porque habéis compartido todo esto. Y luego tenemos un pequeño refrigerio para el que quiera quedarse un ratito y serenarnos un poco de la emoción de este acto, ¿vale? Muchas gracias.